En este video les quiero platicar sobre la importancia que tiene el pensamiento científico en la manera de enfrentar una epidemia. Y para ello les voy a hablar en particular de dos epidemias que pasaron en distintos momentos de la historia. Primero les quiero platicar un poco sobre la peste negra, en un brote muy grande que azotó a Europa, el norte de África y Medio Oriente en el siglo XIV, por ahí de 1350. Y después les quiero hablar sobre una epidemia muy fuerte que pasó en Londres en el siglo XIX, mediados del siglo XIX. En 1350, más o menos, llegó una enfermedad bacteriana a Europa, el norte de África y Asia, a través de eh, toda esta movilidad de mercancías que venían de Asia, eh, una bacteria que enfermaba a los roedores, ratas, y que se alojaba en las pulgas, que después de que moría una rata, saltaban a otra y la infectaban de nuevo. Eh, de tal manera que era muy difícil de combatir, incluso no tenían la menor idea de qué es lo que enfermaba a la gente. Finalmente, cuando las ratas están muy cerca, llegaban a una comunidad humana y convivían cerca de las personas, eventualmente si las ratas morían, la pulga, por necesidad de alimento, terminaba por picar a algún ser humano y lo infectaba con la bacteria. La enfermedad era terrible, es terrible, todavía existe. Eh, Se inflaman ganglios y salen unas bolas horribles en el cuello, en las axilas, en las ingles, unas bolas muy dolorosas a las que llaman bubones, de ahí el nombre de peste bubónica. Eh, Fiebres horribles, hemorragias internas, necrosis, se muere el tejido y por eso se pone negras las puntas de los dedos, en distintas partes, en la cara. De ahí también se le conoce como la peste negra. Y en una semana o menos después de los primeros síntomas, el 75% más o menos de los infectados muere si no recibe tratamiento con antibióticos. En esa época, a través de toda la, la ruta de comercio que venía de Asia, llegan eh, pieles de animales con pulgas infectadas o en los barcos o carretas o lo que fuera que traían mercancía con ratas. Finalmente llega la enfermedad y en 4 años una población de toda esa región de aproximadamente 100 millones se redujo en 20 millones de habitantes, es decir, una quinta parte de la población muere en solo 4 años. Eh, la manera de explicar el origen de la enfermedad en aquella época pues, estaba fundamentada en temas religiosos o incluso supersticiosos, o sea, que eran actos de brujería, distintos grupos religiosos le echaban la culpa a los otros, ¿no? Los cristianos a judíos y musulmanes y viceversa. Eh, También pensaban que era un castigo divino. Eh, no sé, tenían un montón de formas de explicarlo, no se ponían de acuerdo al final. Y el mecanismo de contagio tampoco tenían mucha idea de cómo era, y lo que pensaban es que se transmitía a través de gases, de olores, de miasmas, le llamaban. De tal manera que si uno respiraba esos gases contaminados y corruptos, entonces uno se enfermaba también y se contagiaba. Las autoridades y la gente trataron de tomar medidas para tratar de frenar la epidemia y la cadena de contagios, pero al no tener idea bien de cuál era el mecanismo de contagio, al final todas las medidas que tomaron fueron en vano. Eh, Intentaron cuarentenas, que la gente estuviera en su casa. Y eso en realidad no servía, de hecho, terminaba siendo contraproducente, porque en esa época se convivía mucho con ratas
porque las ratas estaban cerca de donde estaba el ser humano, que es donde estaba el alimento, y eventualmente las ratas morían, entonces saltaban y picaban a los humanos, y los humanos se contagiaban y se enfermaban. Eh, en los puertos, por ejemplo, ponían a los barcos en cuarentena antes de que pudieran descargarlo o de que la tripulación bajara, y lo que podía suceder es que la tripulación entera moría incluso por la enfermedad, y, y, la autoridad lo que hacía era se esperaba un poco a que desapareciera la enfermedad de alguna manera y descargaban la mercancía, pero lo que no sabían es que la mercancía incluía la bacteria, que a través de las pulgas o de las ratas que pudieran eh, salir del barco. Incluso en algún pueblo en Inglaterra, eh, el párroco del pueblo, que era como el más influyente para la gente, convenció a todo el pueblo de guardarse en sus casas en cuarentena por más de un mes, y todo el pueblo le hizo caso. Y al final de ese pueblo murió el 70-75% de la gente, lo que significa que básicamente todo el mundo se enfermó. Es decir, las medidas claramente no funcionaban. La enfermedad siguió y siguió y siguió y siguió. Y lo que es sorprendente es que justamente la falta de un pensamiento científico, en esa época no había habido esta llamada revolución científica que unos siglos después iba a comenzar, que dio origen a la ciencia moderna. Como no tenían ese tipo de pensamiento, no, digamos, no tenían esta claridad de pensar en que la medida que estoy tomando la puedo evaluar a partir del resultado que me pueda dar. Y siguieron haciendo lo mismo, es decir, no tenían mecanismos de indagación. Y, y eso, bueno, tuvo como resultado pues, esa cantidad de muertes y que la enfermedad fuera y viniera, ¿no? Después de 4 años desapareció un poco, pero hubo brotes posteriores, incluso en el siglo XVIII, XIX, en Francia hubo unos terribles de donde son famosos estos trajes que usaban los médicos en la época, que tenían como un pico que parecía como de ave, y que seguían con la idea de que eran los miasmas los que contaminaban, y el pico justamente tenía la función de llenarlo de paja y de flores aromáticas para que se purificara el aire, llegara un aroma agradable, ¿no? Como si eso fuera lo relevante. Al final, todo parece indicar que hubo una mutación en la bacteria que la hizo menos mortal, lo cual hizo que las pulgas no tuvieran que mudarse de rata al no morir la rata. Entonces hubo eh, menos infecciones a los seres humanos. Al mismo tiempo que poco a poco las ratas fueron estando más lejos de los seres humanos. Hoy en día, aunque en ciudades grandes hay un montonal de ratas, viven en las alcantarillas y no están al lado de nosotros. Entonces, difícilmente, aunque alguien tuviera, alguna rata tuviera la bacteria, difícilmente nos contagiarían a nosotros. En pocas palabras, el desenlace es fatal. Por otro lado, para contrastar, en el siglo XIX, en Londres, hubo un brote de cólera, bueno, varios brotes de cólera, pero en particular hubo uno fuerte por ahí de 1850. Eh, También es una enfermedad, cólera, bacteriana, y la enfermedad también es terrible y es mortal en un 30-35% de los casos, si no son tratados adecuadamente. En esa época no se sabía ni cuál era la causa de la enfermedad, ni cuál era el mecanismo de contagio tampoco. Londres, siglo XIX, significa que ya había mucho pensamiento científico, había toda una revolución de pensamiento en muchos ámbitos de la ciencia, la medicina incluida. Aún así, seguían pensando en que eran los gases pútridos, que eran los miasmas. Eh, Echaban gases aromáticos en las zonas donde había brotes, etcétera, y nada de eso servía. Están muy convencidos de eso sin razón alguna. Eh, y había un médico, John Snow se llamaba, un médico muy reconocido, que, digamos, estando bien preparado en cuestiones científicas,
no le parecía claro que fuera ese el mecanismo de contagio a través de los miasmas. Él lo que veía es que si había un brote en algún lugar, no necesariamente todos los que vivían en esa zona se enfermaban, que es lo que tendría que pasar, sino que de repente podía enfermarse uno lejano a él, lo cual no tenía mucho sentido, no, digamos, no sería una consecuencia lógica de que ese fuera el mecanismo de contagio. Pensaba entonces que era otra. Como conocía las leyes de los gases, además pensaba, la concentración de un gas desde la fuente, si yo comparo la concentración a 1 metro de la fuente del gas, digamos, pensemos en que es perfume, por ejemplo, ¿no? La concentración de perfume a un metro comparada con la concentración a 100 metros de la fuente, cae como 1 entre la distancia al cuadrado. Significa que si estoy a 100 metros comparado con 1 metro, es una 10.000ª parte. Es decir, es una parte en 10.000. Es muy poco y justamente lo que él decía es, no puede ser que a una distancia mayor a 1 cuadra, 2, 3 cuadras, de repente se enfermara alguien cuando el brote estaba de este lado. No tenía mucho sentido y él eso lo convenció de descartar esa hipótesis. Y entonces él tenía que buscar alguna otra. Y para eso el razonamiento que utilizó fue eh, como trasladar, ¿no? Hacer como analogías de enfermedades que conocía. Los síntomas de la enfermedad son una diarrea terrible, pero es una diarrea incolora e inolora y que tiene como unos granitos blancos, como si fueran granitos de arroz. Eh, y fiebres y delirios, pero el síntoma más importante y que hacía que la gente identificara claramente la enfermedad era esta diarrea inolora e incolora. Y él pensaba, como conocía otras enfermedades parasitarias en el sistema digestivo, pensaba que podía hacer eso. Él sabía que había como ciertos huevecillos que si uno ingería, al final se enfermaba uno. Entonces él pensó que tal vez podía ser ese el mecanismo, que la gente que tenía diarrea, justamente por el hecho de ser incolora e inolora, siendo atendida por otros, probablemente terminaban tocando la ropa o a la persona para limpiarla, etcétera, y eventualmente por falta de higiene se podía llevar las manos a la cara e infectarse. Esa era una posibilidad porque solía suceder que quienes cuidaban a un enfermo se enfermaban. Ahora, que estuviera en la misma zona, también él pensaba, pues puede ser si está en la diarrea el agente infeccioso, pues pudiera ser que en el desagüe se fuera y se propagara y contaminara el agua. El desagüe sale y muchas veces llegaba al río Támesis, que es un río que pasa por Londres. Y ese es el agua que mucha gente utilizaba para beber incluso. Las bombas que surtían agua a las compañías de agua que distribuían a los hogares tenían las bombas en el río. Entonces él pensaba, pues eso podría ser. Eh, pero también como la gente se contagiaba mucho, él pensaba, no es contaminación, no es un agente tóxico, porque no crecería mucho la cantidad de gente que se enferma. Entonces él pensaba incluso que podía ser algo vivo, que se reproducía, entonces se reproducía mucho dentro del enfermo y entonces eso hacía que cada vez hubiera más y más y más y más de estos agentes infecciosos, ¿no? Hoy sabemos que son bacterias, en esa época no. Pero ya tenía como un modelo muy claro. El agua regresaba a las casas, la gente bebía el agua y se enfermaba. Y entonces, dependiendo de dónde estaba el brote, qué agua se contaminaba y qué agua usaba la gente. Entonces utilizó un tipo de razonamiento científico muy importante, que es, después de construir este modelo, aplicar un pensamiento hipotético deductivo. Eso significa, mi hipótesis es pensar que este modelo de cómo se propaga la enfermedad es correcto y ver cuáles son las consecuencias lógicas. Y entonces tratar de identificar si eso se ajusta con las observaciones que yo puedo hacer de la realidad. Entonces, para tratar de confirmar esto,
lo que hizo es tratar de averiguar en distintos lugares donde el suministro del agua venía del mismo lugar, si eso tenía alguna correlación entre la cantidad de enfermos comparado con otros lugares cuya agua provenía de otras bombas. Y, y empezó a observar con claridad eso. Hubo dos edificios, uno contiguo al otro. Uno venía con agua suministrada de una compañía de agua y el otro tenía una bomba manual de algún pozo. Y la gente que tomaba agua del pozo se enfermó, que era un edificio. Y era muy claro, estaban uno al lado del otro, un edificio se enfermó y el otro no. Él fue con las autoridades y les dijo todo lo que él pensaba, lo tiraron de loco y no le hicieron caso. Eh, entonces, para convencerlos tuvo que hacer más trabajo de investigación, más trabajo de campo. Entonces tenía su grupo de ayudantes y salió a hacer mapas. Tiene unos mapas muy famosos, eh, donde veía qué regiones eran suministradas por una compañía de agua y qué regiones eran suministradas por otra compañía de agua. Y la diferencia estaba en que una compañía bombeaba el agua río abajo y la otra río arriba. Como el desagüe iba al río, la bomba río abajo ya tenía el agua contaminada por el desagüe, mientras que la de río arriba venía de fuera de la ciudad, entonces el agua estaba más limpia. Él, si su modelo era correcto, tendría que encontrar una correlación entre eh, la cantidad de enfermos que había para cada una de estas dos bombas. Hizo una pequeña evaluación, una pequeña encuesta, yendo casa por casa, preguntando qué compañía suministraba, etcétera, y encontró una relación de como 250 casos contra 15, más o menos, en el caso de una bomba contra la otra, lo cual es una diferencia enorme. Eso claramente le hacía pensar que su hipótesis era correcta. Aún así, él consideró que se necesitaban más datos. Entonces hizo mapas más grandes, recorrió regiones más grandes, barrios donde las compañías de agua suministraban al mismo barrio, dos compañías distintas. Las tuberías iban una al lado de la otra y cada casa elegía qué compañía le suministraba de agua. Entonces iban tocando casa por casa, haciendo una encuesta y con el mapa marcando qué regiones sí, qué regiones no, y encontró la misma proporción, ¿no? Hizo el cálculo de cuántos casos por cada 10,000 habitantes encuestados, ¿no? Dependiendo de si era la bomba río arriba o río abajo. Y encontró la misma proporción que en la primera muestra. Y con esto él quedó como satisfecho, como evidencia suficiente de que el mecanismo de contagio del agua. Y eso tenía daba la posibilidad de resolver el asunto de la epidemia, porque al final, sabiendo que es el agua, había muchas cosas que hacer. Hervir el agua, lavar la ropa bien, ¿no? La ropa de cama, lavarse las manos, medidas de higiene que hoy en día son muy normales para nosotros, en ese entonces no necesariamente. Entonces eran medidas muy claras para resolver el problema. Eh, Incluso este modelo permitía explicar algunas observaciones que sucedían. Por ejemplo, después de una lluvia fuerte, había brotes de cólera en algunas regiones. Y eso él lo explicaba porque decía, el desagüe va por arriba y el agua está abajo. No como ahora, que en general el agua está por encima de los desagües, ¿no? Antes el desagüe estaba por arriba y en Londres, y entonces si llovía, transminaba un poco y llegaba al agua que la gente bebía. Y eso hacía que se contaminara el agua inmediatamente y entonces a los pocos días ya había brotes de cólera. Entonces empezó digamos, a ver cada vez más evidencia que confirmaba su hipótesis. Aún así, como suele pasar, como ha pasado mucho en la ciencia, no le creyeron nunca y él murió pocos años después sin el reconocimiento que se le dio después, porque John Snow ahora es conocido como el padre de la epidemiología, gracias a esta manera de tratar de describir cómo es el fenómeno de la epidemia y cómo trabajarlo y hablar mucho de estadística y aplicar un modelo, etcétera. La diferencia es
clarísima entre lo que pasó en la peste negra y lo que pasó con el cólera. Y es clarísimo también, me parece, como el mecanismo de pensamiento. En uno evalúo mi hipótesis y el resultado de esa evaluación de lo que me dice si mi hipótesis es correcta o no. Y eso es fundamental en el pensamiento científico, corregir. Puedo estar equivocado, como por ejemplo el tema de los miasmas, ¿no? Tengo una ley de los gases y no se ajusta mi observación a lo que sucede. Alguien que está lejos puede enfermarse también y es difícilmente tiene que ver con el gas porque la concentración decae muy rápidamente y eso, digamos, es parte de esa confirmación, de este pensamiento que nos lleva a descartar el tema de los miasmas en el caso del cólera. Lo mismo pudo haber pasado con la cuarentena que se hizo en Inglaterra, que en términos como de experimento social daba un montón de información. Es como la cuarentena no sirve. Si todos están en cuarentena y todos se enfermaron, claramente no es el método. En todo caso, uno podría decir, ok, probemos todos separados. Probablemente no hubiera servido tampoco, ¿no? Entonces, digamos, el pensamiento científico tiene consecuencias enormes, ¿no? Tiene aplicaciones enormes. Y ahora que nos ha tocado vivir esta última pandemia de la COVID-19, hemos visto resultados sorprendentes como hacer vacunas en tiempo récord eh, y otras muy lamentables como la distribución de esas mismas vacunas siendo muy injusta a nivel mundial. Eh, por otro lado, investigaciones muy claras que identificaron pronto el mecanismo de contagio y que tiene que ver con estas gotitas de aerosol que soltamos cuando hablamos y que ahí tienen el virus y que uno lo respira y entonces se contagia así, lo cual nos permitió entender que es de mucha ayuda usar un cubrebocas y no cualquiera, sino uno bueno, uno KN95, etcétera, ¿no? O casos peores como la gente que no creía ni siquiera en la existencia del virus, o algunos casos que sucedieron en México como quemar una clínica o echarle cloro a trabajadores de la salud por prejuicios, ¿no? En un caso pensando que en el hospital mataron al paciente en vez de que el paciente llegó muy tarde, ¿no? Porque no creían en la enfermedad, etcétera, ¿no? Hay un montón de historias que en pleno siglo XXI seguimos padeciendo. Y mucho tiene que ver con eso, con una falta de, de pensamiento crítico. Utilizar este conjunto de habilidades de pensamiento para poder evaluar las situaciones. Y, y en el futuro será fundamental seguir aplicándolo, no solo para otras enfermedades, sino para muchas cosas más. Bueno, habrá ocasión de platicar sobre otros casos donde es fundamental la aplicación del pensamiento científico y hasta entonces espero que les haya gustado. Chao.